Hola a todos, mi nombre es Mariana Suárez y en esta ocasión en compañía de Geraldine Mier abordaremos el tema de enfermedades de la tiroides. Bien, para lograr entender las patologías tiroideas que se mencionarán a continuación, primero resulta sumamente imprescindible conocer acerca de la anatomía y la fisiología de la glándula. Tenemos que la tiroides es una glándula endocrina que se ubica en la región central del cuello delante de la tráquea, específicamente entre la quinta vértebra cervical y la primera vértebra torácica. En la bibliografía se refieren a esta glándula como en forma de mariposa debido a que está conformado por dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, que se unen por una pieza de tejido delgado denominado istmo. Como se puede observar en la imagen, cada lóbulo está conformado por folículos tiroideos, que es la unidad funcional de esta glándula, los cuales se encargan de la secreción de las hormonas tiroideas, y las células C se encargan de la secreción de calcitonina. Ambas sustancias son sumamente imprescindibles para el desarrollo normal de nuestro cuerpo, así como el crecimiento y el metabolismo. Ahora, nuestro organismo cuenta con un sistema de regulación hormonal bastante importante que se denomina eje hipotálamo-hipófisis tiroides, que como se puede observar en la presentación a través de 3 pasos y un sistema o mecanismo de regulación negativa, logra el control de la producción de las hormonas tiroideas. Este proceso inicia cuando el hipotálamo secreta la hormona liberadora de tirotropina que actúa sobre la hipófisis estimulando la liberación de la hormona estimulante de tiroides, que como su nombre lo indica, actúa sobre la glándula tiroidea para que ésta libere las hormonas T3 y T4 a la circulación sanguínea. ¿Okay? Entonces, cuando los niveles circulantes de estas hormonas son suficientes, se inhibe la liberación de las sustancias que mencioné anteriormente y se logra un control preciso de este proceso. De manera interesante tenemos que la tiroxina y la triiodotiriorina son las únicas hormonas que para su síntesis requieren de un oligoelemento, el yodo en este caso. El proceso inicia cuando el yoduro ingresa a la célula folicular utilizando ciertos transportadores y luego mediante la acción de una proteína denominada pendrina pasa al lumen folicular donde se transforma de yoduro a yodo activo. Ese yodo activo se une a la tiroglobulina, que es una proteína que se sintetiza directamente en estas células foliculares o en el folículo como tal y dan como resultado dos productos, la monoyodotirosina y la diyodotirosina. Cuando dos diyodotirosinas se unen se forma la T4 y cuando una diyodotirosina y una monoyodotirosina se unen se forma la T3. El proceso de liberación es bastante sencillo, incluye procesos como pinocitosis y acción de los lisosomas que degradan la tirosina y liberan las hormonas al torrente sanguíneo. Ahora sí, hablemos acerca de las patologías tiroideas. Tenemos primeramente al hipotiroidismo, el cual corresponde a un trastorno sistémico caracterizado por la disminución en la producción de las hormonas tiroideas debido a algún fallo primario, es decir, alguna alteración de la tiroides, o por otras alteraciones en la regulación de cualquiera de los componentes del eje hipotálamo-hipófisis tiroides. El hipotiroidismo incluye 3 tipos, el primario, el central y el subclínico. Comencemos hablando acerca del hipotiroidismo primario, que de hecho es el más frecuente, se presenta en el 95% de los casos y se da por alguna alteración directa en la glándula tiroidea que impide una liberación adecuada de T3 y T4 y por ese proceso de autorregulación negativa que he venido mencionando, los niveles de TSH van a estar aumentados. Tenemos el hipotiroidismo central, que se divide en hipotiroidismo secundario y hipotiroidismo terciario. El hipotiroidismo secundario que se produce cuando existe alguna alteración a nivel de la hipófisis que impide la liberación de la TSH, por lo tanto la T4 y T3 van a estar disminuidas. Y tenemos el hipotiroidismo terciario que se da cuando hay alguna alteración a nivel del hipotálamo que impide la liberación adecuada de hormona liberadora de tirotropina y por lo tanto los demás componentes del eje que sigue van a estar completamente alterados. Finalmente tenemos el hipotiroidismo subclínico, que es un tipo de hipotiroidismo en donde el paciente se va a mantener asintomático, pero cuando se realiza algún examen se va a detectar niveles altos de TSH y T4 normales. Cuando esos niveles de TSH aumentan a tal punto, por encima de 10.000 unidades por litro, puede progresar a una forma clínica.
Realmente el hipotiroidismo no tiene una causa específica, como se pudieron dar cuenta en la anterior presentación, existen diferentes tipos de lesiones en diferentes sitios y todos van a dar como resultado esta patología. Por ello, dividí la etiopatogenia dependiendo del tipo de hipotiroidismo. Tenemos hipotiroidismo primario, que está ocasionado principalmente por ciertas alteraciones como la presencia de enfermedades autoinmunes, tiroides de Hashimoto, que es la principal causa en personas que tienen adecuado aporte de yodo, porque esta patología va a generar ciertos anticuerpos antitiroideos que van a destruir y van a impedir la liberación correcta de T3 y T4. Tenemos también que puede estar ocasionada por causas iatrogéneas, ya sea por operaciones, cirugías, tiroidectomía o por tratamiento con yodo radioactivo o ciertos medicamentos que afecten directamente la tiroides como amiodarona, interferón alfa, etc. Puede ser yodo inducido porque tanto el exceso como la deficiencia de yodo puede provocar hipotiroidismo. Esto corresponde a un fenómeno que se conoce como Walsh-Chaikov, y puede ser también congénito, que puede estar causado por deficiencia de yodo o por la exposición materna de los medicamentos que mencioné anteriormente. En cuanto al hipotiroidismo central, específicamente el secundario, principalmente está causado por adenomas hipofisiarios o por el síndrome de Sheehan, y tenemos el hipotiroidismo terciario, que se da por alteraciones hipotalámicas o por alteraciones a nivel de esa circulación que lleva la hormona liberadora tirotropina a los otros componentes del eje. Ahora, el hipotiroidismo es una patología que afecta a múltiples sistemas y por lo tanto se va a manifestar a través de síntomas tanto metabólicos, neurológicos, gastrointestinales, etc. A nivel metabólico, por ejemplo, el paciente va a presentar intolerancia al frío, aumento de peso, hipotermia. A nivel neurológico puede presentar parestesia, síndrome del túnel del carpo. Algunos pacientes presentan demencia, depresión, cambios en la personalidad, piel seca, cabello quebradizo. A nivel dermatológico, también edema perioritario y párpados caídos, estreñimiento a nivel gastrointestinal, y en caso de las mujeres algunas pueden presentar menorragia o amenorrea, y también va a existir una disminución de la frecuencia cardíaca, por lo que se va a manifestar como bradicardia. El coma mixedematoso, que es el que se puede observar en la esquina derecha de la presentación, es una complicación extrema del hipotiroidismo. Los pacientes van a presentar síntomas un poco más graves, como por ejemplo coma, hipotermia severa, depresión respiratoria, retención de dióxido de carbono, arreflexia, convulsiones, etc. Y es una emergencia, cabe aclarar. El diagnóstico del hipotiroidismo incluye la realización de elementos básicos como una buena historia clínica y un examen físico que nos permite identificar los síntomas y signos que mencioné anteriormente. Hay algo característico de los pacientes con hipotiroidismo y es la conocida fase mixedematosa, la cual pues debe ser tenida en cuenta y es bastante identificable. Y también en el examen físico hay una maniobra que se conoce como Kirby, que permite palpar la tiroides e identificar si hay crecimiento anormal o si existen nódulos tiroideos. Los laboratorios aquí son sumamente imprescindibles debido a que nos permiten identificar los niveles, ya sea disminuidos o aumentados de las hormonas. La TSH en este caso para diagnosticar hipotiroidismo debe estar aumentada. Recordemos que los niveles normales están entre 0,5 a 4,5 y la T4 libre por lo general debe estar disminuida. Recordemos que los niveles normales están entre 0,8 y 1,9 nanogramos por decilitro. Aquí las pruebas de imágenes solo resultan útiles cuando el paciente presente síntomas respiratorios obstructivos o ya sea disfagia. La ecografía tiroidea, por ejemplo, es útil para identificar bocio difuso o nódulos que causen lo que anteriormente mencioné, y el TAC solo se utiliza en caso de bocios grandes que compriman estructuras del cuello. Como se puede observar en la diapositiva, y es importante que sepan que el tratamiento del hipotiroidismo es sobre todo de manejo médico farmacológico. Se receta levotiroxina, la cual se administra en una dosis de mantenimiento de 75 a 150 microgramos por día. Como se puede observar en la tabla que se encuentra en la esquina superior derecha, también se receta ciertas dosis por peso y hay un ajuste de dosis de 12 a 25 microgramos dependiendo de ciertas condiciones del paciente.
Otra de las patologías tiroideas son los nódulos tiroideos que corresponden a lesiones discretas dentro de la glándula tiroides que resultan radiológicamente distintas al parénquima tiroidea circundante. Son comunes en toda la población, especialmente en las mujeres, y tienen una prevalencia que aumenta con la edad. La mayoría de los nódulos son benignos y solo entre el 7 y el 15% resultan malignos. Realmente la patogenia de los nódulos tiroideos no está muy bien descrita. Se sabe que estos se forman a partir de una interacción de múltiples factores, como por ejemplo la proliferación de las células tiroideas, cambios degenerativos, inflamación o ciertas neoplasias. Sin embargo, lo que sí se sabe es que la deficiencia de yodo y la exposición a radiación son los factores de riesgo más conocidos que desencadenan la aparición de esta enfermedad. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, importante saber que la mayoría de nódulos tiroideos son asintomáticos, no producen ninguna alteración y realmente se descubren de forma accidental durante exámenes físicos o estudios de imagen que son realizados por otras causas. Sin embargo, pese a lo anterior, algunos nódulos pueden causar síntomas obstructivos, como por ejemplo disfagia, disfonía o sensación de presión o comezón en el cuello. El diagnóstico y el tratamiento de los nódulos tiroideos están combinados en el esquema de la parte izquierda de la diapositiva, entonces vamos a explicarlo. Primero, se realiza para el diagnóstico la adecuada anamnesis y exploración. Hay un estándar de oro que es la ecografía, también se miden los niveles de TSH. Entonces, si la TSH está elevada o normal y hay un nódulo tiroideo de más de 6 milímetros, algunas bibliografías refieren de 1 centímetro, y con criterios ecográficos de malignidad, que son los que están incluidos en el cuadro de la esquina derecha superior, se realiza una punción con aguja fina que está guiada por una ecografía. Si sale benigna, solo queda programada una ecografía de 6 a 2 meses. Si sale indeterminada, se realiza una cirugía de estudio molecular. Si sale con sospecha maligna, la tiroidectomía parcial o total, y si sale maligna, la tiroidectomía total. En caso de que no existen nódulos tiroideos o son nódulos tiroideos muy pequeños, se realiza una ecografía de seguimiento de 6 a 12 meses. En caso de que la TSH esté suprimida o esté baja, se puede realizar una gammagrafía tiroidea para evaluar la funcionalidad del nódulo. Cabe destacar que hay unos nódulos que son sintomáticos, entonces se realiza en este caso terapia supresora con levotiroxina o escleroterapia con etanol o ablación por radiofrecuencia. Hola a todos, mi nombre es Geraldine Mier y vamos a seguir hablando de todas estas patologías que afectan a la glándula tiroides. En este caso hablaremos de hipertiroidismo. Antes de poder definir este término, tenemos que diferenciar qué es tirotoxicosis de hipertiroidismo. La tirotoxicosis se define como un hipermetabolismo causado por el aumento de T3 y de T4, mientras que el hipertiroidismo lo podemos definir como un aumento sostenido de la síntesis y de la secreción de estas hormonas tiroideas. Epidemiológicamente encontramos que la incidencia es mayor en mujeres hasta el 2%, mientras que en hombres corresponde al 0,16%. Y todo esto se debe a la presencia hormonal. Este hipertiroidismo lo definimos entonces como una hiperfunción de la glándula tiroides, la cual nos va a dar diferentes síntomas y diferentes manifestaciones clínicas, de las cuales yo les estaré hablando a continuación. Bueno, habiendo entendido ya la definición de hipertiroidismo, podemos hablar un poco acerca de los tipos de hipertiroidismo. Esta presentación la dividimos en dos tipos, hipertiroidismo primario e hipertiroidismo secundario. Hablamos de hipertiroidismo primario cuando afecta directamente a la glándula tiroides. En él encontramos tres causas principales, que son la enfermedad de Graves, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico. La enfermedad de Graves, que es la causa principal de hipertiroidismo primario, se trata de una enfermedad autoinmune en el cual el organismo produce autoanticuerpos que estimulan el receptor TSH de las células tiroideas. Esto causa que haya una mayor producción de T3 y de T4. A largo tiempo va a causar un bocio debido a la hiperplasia de las células,
que aumentan tanto la cantidad como el tamaño. Esta enfermedad de Graves es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y esto es debido a la presencia hormonal de hormonas como estrógeno y progesterona. Cuando hablamos de bócio multinodular tóxico, nos referimos a múltiples nódulos que tienen hiperreactividad a nivel de la glándula tiroides, que inhiben a la TSH y que pues aumentan la producción de T3 y de T4. Lo mismo que sucede con el adenoma tóxico, solo que en este caso nos referimos a un solo nódulo, a un adenoma en la glándula tiroides. Bueno, sigamos hablando de los tipos de hipertiroidismo. Encontramos el hipertiroidismo secundario. ¿Qué es el hipertiroidismo secundario? Se debe a alteraciones fuera de la tiroides, principalmente en el eje hipotálamo-hipófisis. Una causa de la cual estaremos hablando en esta presentación es el adenoma hipoficiario secretor de TSH, un tumor que es raro, que produce el exceso de TSH provocando pues aumento de T3 y T4. Se caracteriza pues por estos niveles elevados de hormonas tiroideas y con una TSH que puede ser normal o elevada, y que no tiene una respuesta a pruebas de TRH o supresión con T3. Clínicamente, ¿cómo vamos a presentarlo? Como síntomas de hipertiroidismo leve a moderado, como bocio, palpitaciones, sudoración, arritmias, pérdidas de peso, temblores, y también con unos síntomas de masa, como cefalea, alteraciones visuales, entre otras. En el cuadrito que tenemos vemos el diagnóstico y tratamiento. Un punto importante en el diagnóstico es el análisis de sangre, que va a determinar por los niveles de TSH y hormona tiroidea. Y un punto importante también es la resonancia magnética cerebral, que determina el tamaño y también la ubicación del tumor. Cuando hablamos del tratamiento, pues lo principal es una cirugía transesfenoidal para extirpar el tumor. Pero habrá casos que el tumor va a ser muy grande, entonces se necesita una radioterapia, que esta pues elimina estas células tumorales y protege los tejidos sanos circundantes. Se pueden utilizar algunos medicamentos ocasionalmente como análogos de la somatostatina, pues para controlar la secreción, que en este caso pues son secreciones hormonales. Ahora, ¿cómo es que se da todo esto? Esto puede explicarse a través de la fisiopatología. Como ya dividimos esta presentación en dos tipos de hipertiroidismo, tanto el primario como el secundario, entonces la fisiopatología también va a estar encaminada pues en ese orden. En la fisiopatología, el hipertiroidismo primario, como ya sabemos, el problema reside directamente en la glándula tiroides. Por diversas causas de las cuales ya estuvimos hablando, esta glándula se vuelve hiperreactiva, produciendo y liberando una cantidad excesiva de hormonas tiroideas, T3 y T4, que van hacia el torrente sanguíneo. El cuerpo va a detectar estos niveles elevados de hormonas tiroideas, la glándula pituitaria percibe este exceso y disminuye su producción, o sea, la producción de TSH. Esto ocurre porque la TSH tiene como función estimular la tiroides, y al haber ya demasiada hormona tiroidea, la pituitaria intenta frenar esta estimulación, que da como resultado altos niveles de hormonas tiroideas, pero bajos niveles de TSH. Y el metabolismo del cuerpo se acelera. Por otro lado, el hipertiroidismo secundario, el problema no está en la glándula tiroides, como ya sabemos, sino en la glándula pituitaria. Esta glándula comienza a producir y liberar una cantidad excesiva de TSH. Esta TSH elevada viaja por la sangre y estimula la glándula tiroides de manera muy exagerada, incluso cuando los niveles de hormonas tiroideas ya son suficientemente altos. Como resultado de esta sobreestimulación constante, la glándula tiroides produce y libera una cantidad excesiva de hormonas tiroideas T3 y T4. A diferencia del hipertiroidismo primario, acá la TSH va a estar aumentada al igual que las hormonas tiroideas. Y el metabolismo del cuerpo igual se acelera. En las manifestaciones clínicas encontramos, pues, como ya sabemos, un metabolismo acelerado. Se presenta taquicardia, palpitaciones,
piel caliente y húmeda. Incluso los pacientes o algunos pacientes pueden presentar intolerancia al calor y sudoración excesiva. Es muy frecuente el bocio, sobre todo en la enfermedad de Graves, de la cual ya hablamos, y a nivel nervioso se manifiesta con hiperreactividad, ansiedad y irritabilidad. A pesar de que estos pacientes aumentan su apetito, hay pérdida de peso pues por el mismo metabolismo tan rápido que tienen. Y a nivel gastrointestinal podemos encontrar hipermotilidad, diarrea, y pues todas estas son las manifestaciones que dan como resultado un metabolismo hiperreactivo. En cuanto al diagnóstico, esto podemos enfocarlo en varios ejes. Tenemos la historia clínica, la cual es de suma importancia, en la cual tenemos pues los antecedentes personales y familiares, si hay alteraciones en su núcleo familiar en la glándula tiroidea. También los síntomas que está presentando e incluso el consumo o no de algunos medicamentos que pueden alterar el buen funcionamiento de la tiroides, como es el caso del litio. También un buen examen físico, en el cual pues lo principal que se busca es el bocio, pero también podemos evaluar al paciente a ver si tiene la presencia de otros síntomas como taquicardia, si tiene exoftalmo, si está irritativo, entre otros síntomas de los cuales ya hemos hablado lo suficiente. En el laboratorio, pues a nivel de sangre tenemos la TSH, T3 y T4. Como recordamos el hipertiroidismo primario, pues la TSH va a estar disminuida y la T3 y T4 aumentada. Y en el hipertiroidismo secundario, la TSH va a estar aumentada, al igual que T3 y T4. En la capnografía, que es una de las imágenes diagnósticas que se utilizan en este caso, pues es una herramienta imageneológica en la cual se utiliza yodo, en este caso, para mirar las estructuras de la glándula tiroidea y ver si hay alguna malformación a nivel de ella, o también solo para mirar el tamaño, en este caso. Un punto importante también es algo conocido como tormenta tiroidea, que es un síntoma bastante grave en la cual encontramos una temperatura mayor a unos 40 grados, encontramos taquicardias y algunas alteraciones neuronales, de las cuales pues estaré hablando un poquito más adelante acerca de qué se debería hacer en estos casos. Concluyendo con esta patología, tenemos el tratamiento en el cual se utiliza metimazol, que pues va a inhibir la producción de estas hormonas tiroideas, acompañado a él medicamentos como beta bloqueadores que ayudan a los síntomas como taquicardia, temblores y esta ansiedad. En el tratamiento definitivo podemos utilizar yodo, debido pues a que destruye este tejido hiperactivo, o el tratamiento quirúrgico, en el cual tenemos la tiroidectomía, que puede ser parcial o total. Parcial en el caso de que se quite solo una parte de la tiroides, y total en caso de que se quite toda la tiroides. Algo importante, el cual mencionamos en la presentación pasada, es la crisis tirotóxica o lluvia tiroidea, la cual tenemos que se trata de forma urgente como una emergencia médica que requiere un tratamiento invasivo e inmediato con antitiroides, con yodo, con glucocorticoides y de igual manera con soporte vital. Otra de las patologías de las cuales estaremos hablando en esta presentación acerca de las enfermedades de la tiroides es el cáncer de tiroides, el cual se basa en un tumor maligno que se va a originar en las células de la glándula tiroides. Por lo general, este tiene un buen pronóstico, pero todo esto va a depender del tipo histológico, de los cuales estaremos hablando mucho más adelante. Y tenemos que recientemente ha aumentado su incidencia, y esto se debe pues al uso de las ecografías y del diagnóstico incidencial a través de los nódulos tiroideos. En cuanto a los tipos de cáncer de tiroides, existen muchos, pero en esta presentación vamos a hablar de 4 principales, que son el carcinoma papilar, el folicular, el medular y el anaplástico.
En el carcinoma papilar tenemos que es uno de los más frecuentes, que epidemiológicamente se encuentra entre el 80 al 85% de los casos, que es de un crecimiento lento y que se disemina a través de los ganglios linfáticos, y además que este es de buen pronóstico. El carcinoma folicular corresponde del 10 al 15% de los casos. Este se disemina por vía hematógeno, principalmente hacia los huesos y hacia los pulmones, y si este es diagnosticado a tiempo también sería de buen pronóstico. En el carcinoma medular tenemos que se origina en la célula C, productor de calcitonina, y que está relacionado con síndromes genéticos como las neoplasias endocrinas múltiples. Y el carcinoma anaplásico, que es uno de los menos comunes, que corresponde a menos del 2% de la población, y encontramos que este, además de ser bastante agresivo, también es de muy mal pronóstico. Hablando de la fisiopatología, encontramos que esta se presenta por alteraciones a nivel de las células foliculares o parafoliculares tipo 6 en el caso del cáncer medular. Estas mutaciones provocan activación de oncogenes e inactivación de genes supresores del tumor, lo que va a llevar a alteraciones en las células que provocan que éstas se diferencien de forma más rápida y que evadan la apoptosis. Un punto clave son las células madres cancerosas tiroideas. ¿Por qué? Porque son esenciales en el inicio, en el mantenimiento y en la progresión del tumor, gracias a que tienen una capacidad de autorrenovación y de diferenciación, lo que explica que estos cánceres sean tan heterogéneos. Además, participan en la resistencia a tratamientos y en la metástasis que estos cánceres provocan. Por lo que un objetivo clave en la búsqueda del tratamiento de este cáncer se enfoca en las células madres tiroideas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues encontramos los nódulos tiroideos que van a ser palpables e indoloros. Esto es un hallazgo bastante común. Encontramos también disfagia y disfonía. Hablamos de disfagia cuando nos referimos a este dolor o dificultad a la deglución, y disfonía cuando ya hay alteraciones a nivel de la voz. También encontramos ganglios linfáticos cervicales aumentados del tamaño, esto pues por la inflamación, y en carcinomas que son mucho más avanzados podemos encontrar otros síntomas como dificultad respiratoria e incluso dolor cervical. Para culminar con cáncer de tiroides, pues hablemos de su diagnóstico y su tratamiento. En cuanto al diagnóstico, podemos utilizar ecografías tiroideas, punción con aspiración con aguja fina o PAF, marcadores tumorales o gammagrafía tiroidea. Ecografía tiroidea, pues para identificar las características sospechosas de malignidad, el PAF, que es el método de elección para confirmar diagnóstico citológico, los marcadores tumorales como calcitonina y CEA en cáncer medular, y la gammagrafía tiroidea, pues en algunos casos para evaluar la funcionalidad del nódulo. En cuanto al tratamiento, lo principal pues, es la cirugía, una tiroidectomía o lobectomía según el tamaño y el tipo de tumor que esté presentando. Terapia con yodo radioactivo, pues en carcinomas que estén muy diferenciados o bien diferenciados como el papilar y el folicular, que ayuda pues a destruir todo este tejido residual y toda esta metástasis. Terapia con hormona tiroidea como levotiroxona, que va a suprimir la TSH para evitar así las recurrencias, y radioterapia y quimioterapia en estos cánceres un poco más agresivos como el anaplásico. Gracias.